Hola, amigos de YouTube. Yo soy el Evil Goku y en esta ocasión vamos a darle un repaso a la primera invasión reptiliana, de la historia Dragon Ball Absolute. Antes de la invasión reptiliana, la guerra ya definía a los Saiyans. No era un evento extraordinario. Era su forma de vida. El planeta Saiyan no era un mundo sin organización, sino un mundo cuya organización existía únicamente para la guerra. 8 grandes reinos dominaban su superficie, cada uno con su propio líder, su propio ejército y su propia identidad. No eran salvajes sin sentido. Eran guerreros. Los Saiyans durante generaciones, habían luchado entre sí, aquellas constantes guerras no los debilitó, los perfeccionó, mejoró sus tácticas que dejaron de ser primitivas, y ahora eran refinadas por la experiencia en combate. Sabían rodear y romper formaciones. Sabían adaptarse en pleno combate. Sabían cuándo resistir y cuándo destruir. No poseían tecnología avanzada, pero en combate directo eran una de las razas más peligrosas que existían. Y eso no pasó desapercibido. Mucho antes de la invasión, el Imperio Reptiliano ya conocía la existencia de los Saiyans. Desde la distancia, el planeta Saiyan no parecía valioso. Una roca hostil, sin riqueza aparente, sin tecnología, sin señales de civilización avanzada. Pero no era el planeta lo que llamó su atención. Eran sus habitantes. Una raza que vivía en guerra constante. Una raza que se fortalecía a través del combate. Una raza que no temía a la muerte porque había crecido junto a ella. Los informes iniciales no los clasificaron como simples salvajes. Los clasificaron como una anomalía evolutiva peligrosa. Para el Imperio Reptiliano, ya consolidado como potencia dominante, aquello representaba algo más que curiosidad. Representaba una posibilidad. Una amenaza futura. Una raza que, incluso sin tecnología, ya había perfeccionado el arte de la guerra. Una raza que no necesitaba disciplina impuesta, porque la violencia ya formaba parte de su naturaleza. Si esa raza evolucionaba y se organizaba y si algún día salía de su planeta podría convertirse en un problema imposible de contener. Fue entonces cuando el interés se transformó en decisión. Pero no fue una decisión puramente estratégica, también fue orgullo. Los reptilianos no solo querían eliminar un posible peligro, ellos querían demostrar su supremacía, querían probar que incluso una raza forjada en guerra constante podía ser dominada. Querían quebrarlos. Querían dominarlos. Querían convertirlos en una herramienta. La invasión no fue solo un movimiento militar. Fue una prueba para ellos y al mismo tiempo una medida preventiva. Porque en el fondo, incluso sin admitirlo, el Imperio Reptiliano ya había entendido una verdad incómoda. Si dejaban a los Saiyans crecer algún día tendrían que enfrentarlos en igualdad de condiciones. Y eso era algo que no estaban dispuestos a permitir. El inicio no fue silencioso. Fue brutal. El cielo del planeta Saiyan se rompió en fuego. Decenas de naves reptilianas atravesaron la atmósfera como proyectiles ardientes. El aire tembló, las montañas vibraron y las bestias huyeron. Pero esta vez, los Saiyans no reaccionaron como una raza ignorante. Reaccionaron como guerreros. Los 8 reinos respondieron. Pero respondieron como siempre lo habían hecho. Por separado. Y ese fue el verdadero problema. Los reptilianos aprovecharon esa división desde el primer momento, atacaban puntos estratégicos, aislaban ejércitos, forzaban combates donde tenían ventaja. No subestimaron completamente a los Saiyans, pero confiaron en que su falta de unidad sería suficiente. Y durante un tiempo lo fue. Las primeras semanas fueron brutales. Batallas constantes que sacudían el planeta, los Saiyans demostraban una capacidad de combate impresionante, rompiendo formaciones y resistiendo ofensivas que habrían destruido a otras razas. Pero los reptilianos tenían algo que los Saiyans no, y eso era coordinación global. Uno a uno, los reinos comenzaron a caer. No porque fueran débiles, sino porque luchaban solos. 5 de los 8 reinos fueron derrotados tras combates prolongados y devastadores. Cada caída dejó cicatrices profundas en el ejército reptiliano, pero aún así, el avance continuó. Los 3 reinos restantes resistían, pero ya no luchaban para ganar. Luchaban para sobrevivir. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría el curso de la guerra. El líder supremo del Imperio Reptiliano, Sherakul, un comandante que no dirigía desde la distancia, sino que caminaba el campo de batalla.
un conquistador que peleaba junto a sus tropas. Su llegada marcó un antes y un después. En el frente occidental del planeta Sailla, a las puertas de los últimos 3 reinos, su presencia intensificó la guerra. Las tropas reptilianas luchaban con una precisión aún mayor, la presión aumentó, lo que antes era una invasión comenzó a sentirse como una ejecución inevitable. Pero ese día no sería tan simple. Desde el sur, llegaron refuerzos. Guiados por una sola figura. Yamosi. Que aún no era leyenda pero ya era alguien diferente. Su llegada evitó la caída inmediata del frente. Lo que debía ser una derrota rápida se convirtió en un estancamiento de 3 meses. 3 meses de guerra constante sin vencedor claro, solo muerte. Y en medio de ese escenario ocurrió algo impensable. Los dos líderes se encontraron. El campo quedó en un silencio tenso. La guerra, por un instante, contenida. Sheratkul observó a Yamosi y habló. Lo llamó por su nombre y le ofreció razonar. Dijo que sería un desperdicio que él y sus guerreros murieran por un malentendido. Afirmó que sus culturas podían compartir mucho, que incluso ya habían demostrado similitudes. Lo reconoció como un guerrero digno pero también le recordó su posición. Estaba frente a un descendiente del dios Sharama. Yamosi no retrocedió. Respondió con calma. Dijo que, si hablaban de destinos, él moriría por su raza. Sheratkul intentó quebrarlo desde otro ángulo. Le habló del orgullo Saiyan, le sugirió usarlo con lógica. Le pidió imaginar su planeta reducido a cenizas, su gente destruida, sus mujeres sometidas. Yamosi lo interrumpió. Le dijo que no conocía a las hembras de su especie. Que tenía muchos esclavos, pero pocos guerreros. Que pronto temerían más a los Saiyans que a su propio imperio. Sheratkul entonces reveló su verdadera intención. No solo quería destruirlo. Quería convertirlo. Le ofreció poder, riqueza, guerras en otros mundos. Le prometió gloria, conquista, un lugar como general bajo su mando. Todo el universo a sus pies y si se arrodillaba. Yamosi respondió con una leve ironía. Reconoció la generosidad de la oferta, incluso su grandeza. Dijo que solo un demente la rechazaría. Pero añadió algo más. Que no podía arrodillarse. No por orgullo. Sino porque esa misma mañana, uno de los soldados enviados por Sheratkul le había fracturado el talón. Y no podía agacharse. El ambiente cambió. Sheratkul dejó de negociar. Prometió borrar a los Saiyans de la historia. Destruir su planeta. Arrancar los ojos de los historiadores del universo y cortar sus lenguas para que nadie pudiera pronunciar su nombre. Que el universo jamás sabría que existieron. Yamosi dio un paso al frente. Y respondió con una certeza absoluta. Que el universo sabría que los Saiyans lucharon por su libertad. Que enfrentaron al imperio más grande de la historia y resistieron. Que demostraron que incluso los dioses podían sangrar. Ese día no hubo acuerdo y la guerra no podía detenerse. Pero al final las fuerzas de Yamosi fueron aplastadas ya que no llegaron más refuerzos y los reptilianos por otro lado mandaron más divisiones de combate para ganar esa batalla. Durante este tiempo, los reptilianos comenzaron a capturar Saiyans. No por necesidad, sino por interés. Querían entender cómo una raza sin tecnología podía pelear con tal eficiencia. Los encadenaban. Los estudiaban. Los analizaban. Sin darse cuenta, estaban alimentando algo peligroso. Porque los Saiyans no olvidaban. Pero no todo estaba perdido en el campo de batalla repleto de pilas de cadáveres surgió una figura distinta. Era Yamosi que había sobrevivido a la batalla anterior. Entonces él entendió algo más importante. Que la guerra entre Saiyans ya no importaba. Por primera vez, un Saiyan vio más allá de los reinos. Vio la extinción. Y entonces actuó. Yamosi no enseñó a los Saiyans a luchar, les enseñó a luchar juntos. Al principio fue rechazado. No por ignorancia, sino por orgullo. Pero la presión de la guerra era demasiado grande. El enemigo no se detenía. La muerte era constante. Y poco a poco comenzaron a escucharlo. Cuando finalmente habló ante los restos de varios ejércitos reunidos, no habló como un rey. Habló como un Saiyan. Y esta vez lo escucharon. Discurso de Yamosi en la primera invasión. Yamosi dio un paso al frente y habló. Saiyanos.
Cada paso que dimos en nuestras vidas, nos trajo hasta este momento. Cada gota de sangre. Cada gota de sudor. Nos condujo a este lugar. Ellos nos llaman bárbaros. Nos llaman bestias. Pero ahora vienen a quitarnos lo único que tenemos. Nuestra libertad. Los reptilianos quieren esclavizarnos. Quieren convertirnos en herramientas y en ganado. Yo les pregunto. ¿Van a permitirlo? ¿Van a arrodillarse? ¿O van a demostrar quiénes somos realmente? No peleamos por gloria. No peleamos por conquista. Peleamos por nuestra tierra. Por nuestra libertad. Por nuestras familias. Por Baje y por nuestro mundo. El planeta Sailla. Si van a morir, que sea luchando. Si van a vivir, que sea como guerreros libres. Luchen saiyanos. Ese fue el punto de quiebre. Ese día no ganaron. Pero dejaron de perder como individuos. Cuando la noche cayó, el destino de la guerra cambió para siempre. La luna apareció. Los Saiyans levantaron la mirada y se transformaron en Ozarus. Gigantes colosales de destrucción pura, pero esta vez no fue un caos sin sentido. Fue un caos con propósito. Los Ozarus atacaban posiciones clave, destruían estructuras estratégicas y rompían el avance reptiliano. El campo de batalla se convirtió en un cataclismo. Los reptilianos no estaban preparados y esta vez no pudieron adaptarse. La noche entera fue una masacre. Cuando el amanecer llegó, los Saiyans volvieron a su forma normal. Pero ya no eran los mismos. Los sobrevivientes reptilianos fueron capturados. Y entonces ocurrió algo que marcaría para siempre la historia Saiyan. Los guerreros Saiyan de alto rango, entre ellos un tal Kamba, crucificaron a los reptilianos. Esto no fue un acto impulsivo. Fue un mensaje. Fueron elevados, expuestos al dolor y al tiempo. No por necesidad sino como símbolo. Y entonces el nacimiento del odio consciente nació. El imperio reptiliano finalmente se retiró. No derrotado completamente. Pero sí obligado a retroceder. Habían destruido 5 reinos. Habían llevado a los Saiyans al borde de la extinción. Pero también habían provocado algo que no esperaban. La unificación Saiyan. Los 3 reinos restantes dejaron de ser enemigos. Se convirtieron en aliados. La guerra dejó de ser interna. Ahora era externa. La primera invasión no terminó con una victoria total. Terminó con una transformación irreversible. Los Saiyans ya no eran solo guerreros. Ahora eran una raza capaz de luchar como una sola. Y en el centro de ese cambio un nombre comenzó a convertirse en leyenda. Nos referimos a Yamoshi. La primera invasión no fue el final de la guerra. Fue su nacimiento. Porque en algún lugar del universo, el imperio reptiliano no estaba derrotado. Estaba preparándose. Y en el planeta Sailla los saiyanos también se están preparando para la guerra final. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, hasta la próxima.